Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Me agarraste en curva, no sabía que ya habíamos empezado. ¡Hola a todos! Hola a todos. Estamos emocionados de este episodio en el mes de noviembre, en el mejor mes del año porque es mi cumpleaños. Estás a nada, Chopita, ya de llegar a tus 34. Ay, ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Vamos a hacer un episodio Yo dedicado. Como me falta todavía rato para llegar a esa edad. Pues. Claro. Vamos a hacer un episodio dedicado a qué se siente cumplir años. Fíjate que siempre Deberíamos hacer ese episodio. pensé cómo será nuestra vida cuando lleguemos a esta edad. Y siempre pensé qué se siente, qué se va a sentir estar con una esposa que es mayor que tú. O sea, ¿se me hace chido que? Qué irreverente. Obvio no, yo creo que nadie puede creerse eso. 30 y 34. Sí, 4 años me lleva así. No, pero fuera de broma, sí. 34, voy a cumplir 34, pero... Y yo ya cumplí 40, estoy por cumplir. No estás, todavía tienes muchos días, disfrútalos. Ni siquiera lo pude decir, ¿vieron? Sí. 41. Pero, no puedo creerlo. ¿sí o no? Que cuando estás... Estoy más cerca de los 50 que de los 40. Ay, no. No es cierto, 41, ¿Sí o no voy a que cuando cumplir, estás caray. En tus 20s, antes de tus 20s, pensar en los 30s se te hace nivel señor. Y una vez que estás en tus 30s es como... Soy un bebé, acabo de nacer hoy. Soy joven, soy una bebé, tengo toda la vida por delante. Justo tuvimos noche de reunión de hombres y comentábamos que cuando estaba yo chico, yo veía a los de 40 y decía, no, pues ya, o sea, son ya señores muy mayores de edad. Y ahora yo me veo parado en los 40 y digo, soy un jovenazo. No es cierto, ayer dijiste... Soy un jovenazo. Ayer oficialmente dijiste, soy un señor, y tienes que decir el por qué. No me acuerdo. ¿Tu musiquita clásica? Ah, bueno, sí tengo algunas cositas ya de señor más grande. Señor. Uno va adquiriendo gustos a medida que va creciendo. Cosas que no te gustaban ahora te encantan. Un ejemplo práctico son las aceitunas. Ahora me fascinan las aceitunas. Cuando era un veinteañero decía las aceitunas y ahora digo, wow, o sea, no. Vivo por ellas. Bueno, vivo por ella que me da. Vi un reel que decía que todo hombre va a llegar a la edad en donde es amante del café sin nada, sí. Las plantas y los gatos. Y ya eres ese señor. Allá, el café ya tengo una década por lo menos, pero bueno, 12 años. Bienvenidos a Entre Domingos Podcast en esta crisis de edad que hemos empezado en esta introducción de episodio, que nada tiene que ver con lo que vamos a estar hablando, pero bueno. Fíjate que una pregunta muy interesante que me gustaría, si quieren respondernos, es ¿qué edad tienen? ¿De dónde nos escuchan? Si ha habido algún cambio, si ya llegaste a la década de los 40 o estás ahí o estás saliendo de ella, ¿qué cosas incorporaste a tu lista de gustos y hábitos que no tenías cuando estabas en los 30? O si estás en los 30, ¿qué hábitos y gustos incorporaste a tu vida de los 20 hacia los 30? Sería súper interesante, la verdad, porque a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, estoy seguro que a mucha gente le ha pasado. ¿Yo qué he hecho? ¿Qué hábito de señora tengo? Bueno, de entrada los gatos. La señora de los gatos. No, yo soy la señora de los gatos. Eres la señora de los gatos y vives resistiendo siempre la tentación de hacerte de 2, 3, 5, 10 gatos. No. Y yo te ayudo a que no sea aquí un santuario de los gatos. Pero eso siempre fui la señorita de los gatos. Bueno. Era señorita de los gatos, ahora soy señora de los gatos. Eso, ¿y qué más? ¿Qué más, Chopita? Tú lo sabes. Yo sé que estás pensando en cosas que no quieres revelar. Nada. Pero bueno, de todas maneras, aquí estamos con las 4 décadas encima. Chopita con 30 y casi 4. ¡A días, nena! ¡A días! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pues bienvenidos a otra conversación de Entre Domingos. Es nuestra catarsis el sentarnos a platicar de estas cosas. ¿Okay? Sí, a procesar algunas de estas cosas. Y ha sido un año maravilloso, lleno de mucho trabajo, muchas aventuras, muchos viajes de trabajo y de iglesia. En el cual hemos podido llevar a nuestros hijos, a muchos de ellos, lo cual ha sido de veras, gracias a Dios por un tanto. regalo. Normalmente no es así. No, y también ver la iglesia. Nosotros, por cierto, bienvenidos a la conversación. Si es la primera vez que estás acá, tienes poco tiempo, Sofi y yo, Guillermo,
Somos pastores de una iglesia llamada Origen y pues nos encanta servir la iglesia, hablar de la vida con Dios, de nuestra vida matrimonial, hijos, iglesia, todo lo que cuando la vida sucede entre domingos. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy grande, muy importante, que creo que es una de las grandes pasiones de nuestras vidas, que es la predicación. Así es. Si tú estás aquí y dices, bueno, yo no predico, creo que todo creyente tiene un llamado a saber defender la verdad y estar preparado. 1 Pedro 3 dice que estemos preparados a tiempo y fuera de tiempo para defender la fe que practicamos. Entonces, el saber defender la fe, el saber cómo enseñar las escrituras, compartirlas con otros, creo que es parte vital de nuestra fe y de muchas maneras el poder presentar una defensa del evangelio, que eso sería más exégesis, lo que llamamos exégesis, pero el poder comunicar las verdades del evangelio, poderlas compartir con otros, creo que es una parte muy importante de la vida del creyente y también una parte central de la iglesia local y de las razones por las que nos reunimos como creyentes en los domingos, ¿no? A ser parte de la vida de una iglesia local. Entonces, es un tema central que está muy en nuestro corazón, ¿no? Completamente. Aparte, creo que es importante que expliques un poco más el contexto de que está en nuestro corazón. Todo el tema de la predicación es algo que también tú normalmente haces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, con esto que haces en Preachers. Fuiste a Mérida también a hacer la escuela de predicación allá. Has hecho escuelas de predicación aquí en Origen, en la iglesia. Entonces, siento que es algo que tú cargas mucho. Es algo que eres sumamente apasionado por eso. Gracias a eso yo he aprendido de muchas maneras a poder predicar. Y sí, o sea, creo que es importante entender que no simplemente es ser un gran comunicólogo, lo cual también se necesitan esas herramientas. ¿No? Sí. ¿Ves? Yo no soy un gran comunicador. Bueno, comunicólogo es el que estudia comunicación. Bueno, no soy una gran comunicadora. Un estudiante de la comunicación. Qué bueno que aplica. Ciertamente. Sí, ¿no? O sea, logos, estudio. A lo que me refiero es que a veces pensamos, esta persona tiene carisma, esta persona es muy buena en el micrófono, esta persona tiene todos los dones para poder predicar. Sí, no. O sea, sí necesitas tener ciertas herramientas y cierta capacidad para hablar en público. Por supuesto. Pero también hay muchas otras cosas de fondo que no se habla tanto acerca de la predicación, y por eso creo que es tan importante que podamos sentarnos a desmenuzar un poco más todo lo que para ti, para nosotros, para el corazón de Origen como iglesia y por ende también el corazón de Entre Domingos Podcast, porque este podcast no es simplemente hablar acerca de temas random. Siempre hablamos acerca de una vida práctica en la fe entre domingos, como el creyente no solo es creyente los domingos, es creyente todos los días de la semana, y como hay retos y hay situaciones en la vida, pero la predicación es fundamental porque constantemente estamos predicando. Cuando incluso no nos damos cuenta acerca de Dios, le predicamos a nuestros hijos, nos predicamos a nosotros mismos las verdades de Dios o no. Sí. Ese es algo que es una cosa importante también que tenemos que reconocer, si estamos también siendo buenos predicadores a nuestras almas y recordándole a nuestras almas las verdades de Dios. Entonces, bueno, quisiera que platicaras un poco más acerca de no sé si llamarlo proyecto o corazón acerca de Preachers, que llevas, ¿cuántos años ya haciendo esto? Es una buena pregunta. Creo que, o sea, el evento de predicadores como tal lo desarrolla mi querido amigo Nathan Edwardson, pastor de la iglesia Steering. Y creo que el haber descubierto o que Dios nos haya regalado esa amistad. Nate es un fantástico predicador, comunicador, ama la palabra y tenía en su corazón precisamente desarrollar una familia de predicadores en diferentes partes del mundo, cosa a la que me invitó a ese sueño desde el inicio. Creo que el primer Predicadores fue en 2016. Sí. En la ciudad de Redding, California, precisamente donde él vive, donde está su iglesia. Y a partir de ahí he tenido el privilegio de acompañarlo a diferentes ciudades, en diferentes países, y también lo hemos hecho mucho
parte de la cultura de nuestra casa, de la iglesia local. Hemos en diferentes etapas de la vida de la iglesia reunido a personas que están liderando diferentes grupos Conexión, liderando personas, algunos líderes de nuestra casa que creemos que tienen potencial para convertirse en predicadores o en comunicadores de la palabra. Entonces, básicamente hemos tenido un deseo de ayudar a líderes a aprender a comunicar la palabra de una manera efectiva y crecer en su apreciación, en su atesorar el compartir las verdades bíblicas para el beneficio del pueblo de Dios. Entonces, eso ha sido mucho de lo que ha movido nuestro corazón acerca de la predicación, y creo que nos ha hecho perseguir algunos valores en la predicación y algunas de las cosas que son, creo, no negociables al momento de pensar o cuando alguien desea convertirse en un comunicador de la palabra de Dios, ¿no? Sí. ¿Cuál sería uno de esos valores que consideras que no es negociable? Creo... Al momento de hablar de la predicación, al momento de... Una de las cosas que normalmente le enseñas a las personas que desean aprender más a predicar y aprender un poco más acerca de crecer en esto, ¿qué sería el consejo número 1 que le darías a alguien que quiere aprender a predicar? Que esté enamorado de la Biblia. Creo que una de las cosas más importantes que necesitas... Parece obvio, pero no lo es, ¿verdad? Exacto, o sea, no puedes estar enamorado de la plataforma más de lo que estás enamorado de la Biblia. Si lo que te mueve para predicar es tener una plataforma donde puedes ser visible y donde ganar influencia, estás empezando por el camino incorrecto. Es el amor por la palabra lo que te lleva a la plataforma, no la plataforma lo que te lleva a la palabra. Y muchas veces personas, por desear la plataforma de alguien, o por desear la influencia de alguien, o por tener cierto tamaño de iglesia, o por anhelar cierta visibilidad, entonces buscan descubrir en la Biblia un mensaje que sea relevante y que los haga populares. Y creo que el corazón detrás de la predicación debe de ser una persona que está enamorada de la Biblia y una persona que está en fuego porque no puede contener las verdades tan emocionantes que ha descubierto en la palabra y no puede parar de anunciar y de convertirse en un heraldo para que otros encuentren o descubran con él o con ella los tesoros de la palabra de Dios. Eso es, creo que, lo central. Tienes que estar enamorado de Jesús, enamorado de su palabra, y es un fuego. Como dice Jeremías, tu palabra es como un fuego en mis huesos que no puedo contener, no puedo callar, no puedo detener mi boca de anunciar tus palabras. Es algo que arde tan profundo en el corazón, que te consume de tal manera que hay un fuego y una pasión que es evidente que salen de ti porque estás tan cautivado por lo que dice este texto, que este texto incendia tus huesos cada vez que abres tu boca para comunicarlo. Me encanta eso. Pensaba en este versículo en Santiago 3:1, hablando mucho acerca de esto que estás mencionando, de que no puedes... el púlpito no te va a dar el amor por la palabra. El amor por la palabra te va a dar el púlpito y la relevancia que Dios te quiera ir dando, ¿no? La influencia que Dios te quiere ir dando. Pero pensaba en este versículo en Santiago 3:1 que dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Así es. Y ese verso siempre lo tengo muy presente cuando hablamos acerca del tema de la predicación, porque Santiago es muy claro que el que llega a ser maestro va a ser juzgado de manera más estricta. Sí. Y es una realidad muy grande que la has vivido, la hemos vivido. En el momento en el que alguien se para dentro de la iglesia y comienza a predicar, obviamente las opiniones de las personas van a empezar a aumentar. Claro. Las opiniones acerca de todo. Y somos juzgados de una manera diferente. Claro. Y creo que es muy importante que las personas que quieren empezar a predicar entiendan el peso de la responsabilidad que conlleva. Por supuesto. Porque definitivamente son juzgados y son pesados con una mano diferente. Totalmente. ¿Cómo has sentido tú ese peso? A mí me parece, número uno, fascinante lo que sucede cuando la iglesia está reunida. O sea, el peso de lo que está pasando cuando nos estamos juntando alrededor de la presencia de Dios es lo que hace única a la iglesia. Muchas veces he escuchado líderes de la iglesia decir lo que
hace la diferencia para un cristiano cuando viene a congregarse es que encuentra comunidad. Y claro, encuentras comunidad, pero la realidad de las cosas es que encuentras mucho más que comunidad. Sí. La promesa de Jesús es que Él habita en medio de su iglesia reunida. Hay dos, el cristiano vive en dos dimensiones. Por un lado, somos habitación, casa, templo del Espíritu Santo, pero por otro lado, tú y yo somos piedras vivas y cuando nos juntamos el domingo con los demás creyentes, juntos formamos una casa espiritual donde Dios habita. Somos el nuevo templo de Dios y ahí es donde Dios promete en esa reunión enviar bendición y vida eterna. Ahí Jesús mismo se está paseando entre nosotros. Entonces creo que lo primero que tenemos que entender es que el regalo de reunirnos no es solo hacer comunidad, es la presencia misma de Cristo en medio de nosotros, es Jesús ahí entre nosotros y Él es la palabra viva, Él es el verbo encarnado y cuando abrimos la palabra, este libro está vivo y lo que está sucediendo entre nosotros es algo sobrenatural. Este libro que está vivo, la palabra encarnada que es Cristo, está ministrando a cada persona que está en la habitación y está predicándole un mensaje personal a cada individuo que está en la habitación y eso es algo sobrenatural. Creo que si de alguna manera de pronto Dios nos abriera los ojos y nos dejara ver la dimensión espiritual de lo que está pasando en la habitación cuando estamos juntos, nos desmayamos. O sea, ángeles subiendo y bajando, el Espíritu Santo ministrándonos, Jesús caminando y podamos escuchar el sonido de sus sandalias recorriendo la habitación. O sea, la presencia de Dios entre nosotros es lo que hace la diferencia en nuestras reuniones. Y por lo tanto, al abrir la palabra, no es nada más llenarnos de información, es llenarnos de la presencia de Cristo, de la revelación de quién es Cristo, de quién es Dios, de cuál es nuestro destino eterno. Personas están, no solamente, o sea, Jesús no vino a hacer a los malos buenos, vino a darle a los muertos vida. Y lo que está pasando en la habitación literalmente es que personas están viniendo a resurrección. Es que personas están recibiendo la palabra y la palabra de Cristo los está sanando, los está resucitando, los está llamando a salvación. Literalmente personas están encontrando la vida eterna cuando abres la palabra y predicas, personas vienen de muerte a vida, de un destino eterno perdido y sin Dios a una eternidad con Cristo. Completamente. Eso es impresionante. Es impresionante porque, digo, lo que dijiste ahorita de que si Dios nos pudiera abrir los ojos y darnos un vistazo acerca de lo que sucede cuando alguien está predicando las verdades del Evangelio, creo que completamente eso nos desmayaríamos. Pero escuchaba una entrevista y honestamente no recuerdo quiénes eran los predicadores, pero uno de los predicadores ahorita que están como más famosos, por decirlos así, y uno de ellos hablaba acerca del desgaste emocional y espiritual, obviamente, que implica la predicación. Sí, totalmente. Y decía como esta idea de que cuando estás predicando estás literalmente expulsando demonios y estás expulsando demonios y estás combatiendo fuerzas del enemigo. Sí. Y cómo es esta dualidad entre esparcir la esperanza y el evangelio y al mismo tiempo luchar contra huestes y potestades, todo en el mismo mensaje. Sí. Y cómo estás viendo los oídos de las personas que reciben como aquellos que sí están recibiendo el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, y aquellas personas incluso que en el mismo lugar están de alguna manera haciendo esa resistencia o esa lucha o ese espíritu de apatía, de muerte, de desánimo, esa raíz amarga y venenosa, como también nos advierte Corintios que no seamos o Colosenses, esa raíz amarga y venenosa, que no seamos esa persona. Y ha habido domingos en los cuales terminas absolutamente drenado. Creo que hay temas, o sea, sé que hay temas en los cuales predicas y literalmente se siente como una lucha constante mientras estás predicando. Y quizá porque soy tu esposa y entiendo mucho el detrás del mensaje, la preparación del mensaje. Ahorita vamos a eso, pero hay domingos en los cuales yo sí puedo sentir cierta tensión en el ambiente, cierta tensión que no se siente todos los domingos. Y quizás la misma gente, pero hay algo, hay cierto espíritu de resistencia o espíritu de apatía que está ahí y estás predicando de forma apasionada y se siente como esta pared. ¿Cómo le haces? Pues
Híjole, eso que estás diciendo. Creo que hoy no estamos hablando de cómo hacer un mensaje. Estamos hablando de lo que está pasando cuando se predica la palabra. Sí, creo que nos estamos yendo para allá. No, me encanta. Creo que esto es maravilloso. Es impresionante que cuando estás predicando es como si en tu mente tuvieras como dos canales. En un canal estás predicando el mensaje que está en tu corazón y en otro canal es como si estuvieras pudiendo ver a las personas y leer a las personas y de alguna manera discernir el corazón de lo que está pasando en ciertas personas en la habitación. Es como si tuvieras un diálogo interno en tu cabeza, por un lado, y por otro lado tienes el mensaje que estás compartiendo. Y de muchas maneras me ha pasado, por ejemplo, ahora que estuvimos predicando Daniel, entré a la segunda parte de Daniel 7. Es un mensaje muy denso, muy espiritual. Estás hablando de, o sea, ahí se presentan 4 bestias Anticristo, y una cosa loquísima todo. Y tuve que predicar desde ahí. Paréntesis, pueden ver ese mensaje, lo he mencionado en YouTube o Spotify como Origen la Iglesia, y pueden encontrar los mensajes ahí también. Entonces, sí, pero hay un peso muy grande de porque estás hablando de la esperanza eterna, estás hablando del anciano de días en su trono, el Hijo del Hombre Jesús entrando y siendo el único digno de recibir la autoridad sobre los reinos de la tierra, y estás hablando de cómo este espíritu contrario a Cristo va a ser derrotado en el día final, y estás llenando de esperanza a los creyentes a través de la palabra de Dios. Eso, por supuesto, que produce una resistencia espiritual. La palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Es decir, hay una lucha espiritual que se está librando, que de hecho en Daniel la describe, en el libro de Daniel describe cómo el ángel Gabriel iba en dirección de traer un mensaje. Que le dice, no había podido llegar. Le dice, no había podido llegar porque el mundo espiritual estaba viendo una batalla y me entretuve. Y vemos cómo la dimensión espiritual es muy real. Sí. Y nos ha pasado toda clase de cosas. Y la verdad, si conocen nuestro corazón, conocen la iglesia, no somos personas nunca que usamos condenación, usamos legalismo o usamos un tono, evitamos siempre un tono de juicio. Siempre nos inclinamos a predicar desde un tono de gracia, desde abrir el evangelio, las buenas noticias, pero el Espíritu siempre está predicando un mensaje a personas. Y nos ha pasado que personas, o sea, me ha pasado ver personas que estamos hablando de ciertas verdades o ciertos principios de la palabra, se paran y se salen. Sí. Y sientes lo que está pasando en la habitación. Personas al final de la reunión han venido a compartirme algunas cosas que habían estado pasando en su corazón. Personas han venido después de la reunión a literalmente a profesar ciertas amenazas hasta contra nosotros y nuestra integridad física. O sea, ha pasado y este año, ¿no? Cosas que dices, wow, es increíble que esto está pasando en la habitación. Ahora, y eso pasa los domingos, pero también a veces sucede en el contexto en el cual normalmente yo comparto y predico, es en reuniones con mujeres. Y son a veces grupos que ahí podemos ahorita hablar un poco acerca de eso, de que para predicar no tienes que estar solo los domingos, predicas también en tu grupo de jóvenes. Por supuesto. O sea, y ahorita hablamos de eso, pero a mí me ha pasado con mujeres que estoy en el grupo de conexión con mujeres y se molestan o comienzan a decir incoherencias y de alguna manera es como esta lucha espiritual y en donde pues nos tenemos que poner a orar o tenemos que detener el mensaje y como es un poco una conversación más casual de esa predicación. Ha habido mujeres que se levantan enojadas o yo recuerdo una vez también incluso un domingo una señora que estaba enojada en la zona de la cafetería de la iglesia diciendo yo no, a mí no me gusta nada lo que está predicando ese pastor, yo ni me quiero morir ni quiero resucitar, o sea, yo no, así como pero digo, híjole, o sea, la gente a veces ni siquiera son ellos, es simplemente pues sí, huestes y potestades, que es una lucha constante y hay domingos en donde terminas destrozado. Es que pienso que hay un desgaste emocional muy fuerte, probablemente porque hay un peso espiritual en lo que está pasando. No es nada más compartir o impartir una clase o una enseñanza, sino verdaderamente el Espíritu está haciendo algo en la habitación y muchas veces incluso es difícil de explicar. Si has predicado, lo has sentido, estoy seguro, pero
cuando estás predicando, hay veces que puedes literal escuchar la voz de Dios o el Espíritu Santo te abre un nuevo camino de revelación. Me pasó justo cuando prediqué Daniel 7. En mensajes tan complejos, literal yo tenía unas notas, tenía 2 mensajes diferentes preparados y no tenía mucha claridad de cuál iba a ser el final, pero tenía la confianza de que el Espíritu Santo me iba a guiar. Y de muchas maneras, el final del mensaje yo no lo conocía hasta que lo prediqué en la primera reunión. Yo no tenía idea. O sea, por ejemplo, el final hacia el que me dirigí cuando hablaba de que el Hijo del Hombre, Jesús mismo habla de sí mismo 50 veces como el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Y después fui en dirección de este salmo que es el más citado. Salmo 110. Salmo 110 en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Hablando de que el Padre le ha prometido al Hijo que pondría a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Después de ahí, esta revelación en mi corazón acerca de el Hijo entonces está a la diestra del Padre esperando que su Padre cumpla su promesa y mientras tanto está preparando morada para nosotros. Y esta idea de que el Padre entonces, que es el que conoce el día y la hora, enviará a Jesús por su novia en el momento preciso. Esa parte la conocí cuando prediqué el primer mensaje. No estaba eso en mis notas, no estaba ese final ahí, pero el Espíritu Santo como que puso en mi corazón esta imagen de Cantares, el amado que viene sobre los montes, viene con el corazón lleno porque viene por su novia. Y cómo estas palabras proféticas a veces que tenemos que predicar desde la Biblia nos pueden generar gran angustia o ponernos a contar los números y decir cuándo será el final de los tiempos. Pero Jesús dijo, nadie conoce el día ni la hora. El Padre la conoce porque Él es el que va a enviar al novio a encontrarse con la novia. Y entonces eso fue como el final y dije, increíble. O sea, yo lo estaba predicando y dije, wow, esto no es mío. Sí. Esto no estaba en mis notas. Sí. Esto salió del Espíritu. Yo tenía un verso, Salmo 110. Pero de pronto, al ver al Padre a la diestra sentando a su Hijo, haciéndole esta promesa, fue como, claro, el Padre está conociendo la hora que va a enviar a su Hijo. Bueno. Y el Hijo está esperando para brindar otra vez. Y otra vez la revelación de la cena del Señor y que Jesús dice, no volveré a beber el fruto de la vida hasta que esté o sea, todas estas cosas, a lo que quiero decir es, no fueron cosas que estaban en mis notas, ni estaban en mis planes. No, pero es justo el punto que dijiste uno. O sea, no puedes sacar un mensaje así si no llevas toda una vida enamorándote de la palabra de Dios. Para ser un buen maestro de la palabra de Dios tienes que ser un alumno de toda la vida. Y creo que el gran error de muchos, me incluyo en eso, es que a veces estudiamos la palabra de Dios para el mensaje que vamos a predicar. Exacto. Pero no leemos con constancia la palabra de Dios, con este approach de estudiarla constantemente y preparar de alguna manera mensajes en nuestro corazón. Si no tenemos como, no, pues es que nadie me pone a mí a predicar, pues ni para qué la leo. O ya que me pongan a predicar, ya me preparo. No puede ser así, porque creo que incluso el principio de la Biblia, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Si tú comienzas a ser un buen estudiante de la palabra de Dios, si comienzas, tengas o no tengas un grupo conexión, de alguna manera, entre comillas, liderazgo en tu iglesia o una fecha para predicar, si tú no ves el approach de la palabra de Dios como un mensaje que puede ser una predicación para tu vecino, que puede ser una predicación para tus hijos un día por la noche, que puede ser una predicación para tu alma cuando esté atravesando momentos de dolor, 1000 veces. Entonces jamás vas a poder tener ese depósito en tu corazón que te va a permitir que el Espíritu Santo fluya cuando estás hablando. Absolutamente. Y todos podemos caer en el error de entonces predicar más desde un punto de testimonios o desde un punto de mi experiencia personal, sin permitir que la ayuda del Espíritu Santo llegue en ese momento, porque realmente no lo hemos conocido, no se lo hemos permitido. Es buenísimo. Justo eso que estás diciendo. te iba a preguntar, ¿cómo diferencias tú entre... Porque sé que una de las cosas que mencionas cuando das estos cursos de predicadores o cuando me has enseñado incluso a mí a estructurar un mensaje, que vamos un poco para ahí, es una buena historia, ¿no? Una experiencia personal, una historia, algo que de alguna manera rompa un poco la atención y atraiga el corazón del público, porque a veces es muy denso solo estar en el evangelio. Y yo batallo mucho con eso, porque digo, ¿hasta dónde quiero yo a fuerzas hacer encajar una historia de mi vida o hacer encajar una experiencia personal que ni va, pero que digo, bueno, quizá
esta historia puede tener algo de sentido y hasta dónde realmente no es necesario meter cierto testimonio o ciertas cosas, porque creo que sí puede pasar que hay personas que comparten y predican, pero es puro, y en mi vida, y a mí me pasó, y entonces yo, y entonces sí, fui, totalmente. y entonces oré, y entonces el perro ladró y supe que era, o sea, ¿sí me entiendes a lo que me refiero? Entiendo perfectamente. Entonces, ¿cómo logras mezclar estas dos muy buena cosas? pregunta. Entre tu testimonio personal, tus experiencias personales con Dios y la centralidad de la doctrina y el evangelio. Sí. Quisiera decir que ahorita que estabas mencionando esto de ser un estudiante de toda la vida, justo pensaba en dos cosas cuando la palabra nos dice estás listo a tiempo y afuera de tiempo. ¿En Pedro? O sea, estás listo cuando tienes una fecha para predicar y cuando no la tienes. Y pensaba cuando Jesús dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, no puedes esperar que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a guiar en un mensaje si no tienes el depósito de la palabra de Dios en ti, porque si no, no tiene ningún camino por el cual guiarte, ¿no? Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, porque cuando tienes Biblia en tu espíritu, entonces tu espíritu puede tomar de ahí para dirigirte en la vida práctica y en una predicación. Y ahorita estabas preguntándome de... Ay, híjole, se me fue. ¿Cómo logras aplicar entre tu vida personal, pregunta. tus testimonios personales con la centralidad de la doctrina y el evangelio? ¿Cómo no lo vuelves todo acerca de ti? Es una gran pregunta, Chula, porque por un lado, definitivamente quieres vulnerabilidad en un mensaje. Quieres vulnerabilidad porque vulnerabilidad siempre abre el corazón de las personas. Siempre te cae mejor alguien después de que lo ves llorar. Bueno, si tiene ugly face cuando llora, no tanto. Aunque tenga ugly face. Me refiero cuando una persona, digamos, es auténtica, siempre va a hacer que la persona que está escuchando baje su guardia y diga, estoy en un lugar seguro, puedo confiar en esta persona. Esta persona también ha pasado por crisis, por desastre, por imperfección. Lo primero que tenemos que hacer siempre que predicamos es bajarnos de un estándar de soy perfecto y te estoy enseñando a ti desde un lugar de perfección. Creo que lo primero que necesitamos es predicamos desde un lugar de estoy en un viaje con Jesús y soy una obra en proceso, igual que todos los que están escuchándome. Creo que ser auténticos con nuestro caminar con Jesús nos regala el corazón y la confianza de las personas. Alguien dice que a la gente no le importa lo que sabes hasta que saben que te importan. Y creo que es cierto. Puedes saber mucho, pero si la persona si tú no tienes el corazón de tu audiencia, no tienes nada. Y creo que eso, ser un pastor y tener al menos una década predicándole a las personas que le predico o le predicamos, pues desarrolla un profundo amor. Yo cuando estoy, por ejemplo, en el auditorio los domingos o cuando visitamos Mérida o cuando visitamos los lugares donde podemos predicar, genuinamente amo a las personas que están en ese lugar. Amo a las personas, amo sus vidas, amo sus historias. Nos hemos sentado a llorar con muchos, hemos hablado de sus matrimonios, hemos estado en sus camas de hospital. Es decir, no estás simplemente siendo una persona desconocida o intocable o inaccesible, sino que creo que cuando caminas entre el rebaño que Dios te permite servir, te da una cercanía que te permite de alguna manera que la gente sepa quién eres, cuál es tu vida, que la gente puede realmente evaluar si eres la misma persona cuando predicas o cuando estás en tu vida entre semana, creo. Sí, completamente. Tú lo debes de vivir igual que yo. Y a la hora de predicar y construir el mensaje, yo amo contar historias. Amo no contar historias personales, pero lo que amo es narrar la historia del personaje. Amas narrar la historia.
la historia del libro bíblico en el que estamos parados. Me encanta ayudar a la gente a imaginarse el mundo en el que está parado. Por ejemplo, regreso a esta serie de Daniel. Y ayudarles a imaginar Babilonia. Y entonces les platico de cómo eran los muros de Babilonia. Y que estos muros de 20 metros de ancho tenían carreras de caballos en la parte de arriba. Y esto hablaba de la arrogancia del imperio babilónico. Y imagínense un niño llegando a esa ciudad, 1000 kilómetros lejos de casa, los muros de su ciudad destruidos, su familia quizá ejecutada por estos mismos reyes. Y imagínatelo en la cocina del jefe de los eunucos. Imagínatelo probablemente habiendo pasado por una mutilación para haberse convertido en un eunuco. Y entonces empiezas a contar la historia del personaje. Sí. Y entonces lo humanizas y lo acercas a la audiencia. Y le ayudas a la audiencia a imaginarse a ellos mismos en los pies y en los zapatos de Daniel. Y ahora, algo que es muy importante cuando haces eso es darte cuenta que la predicación siempre es un péndulo entre el conflicto interno y el conflicto externo. Es decir, por un lado, qué está pasando en la historia y a la vez qué pasa en nuestros corazones cuando vemos la historia. Es decir, mismo ejemplo de Daniel. Daniel, un adolescente, acaban de destruir su nación, lo acaban de arrancar de su familia, muy posiblemente mutilaron su cuerpo. ¿Cómo reaccionarías tú ante la injusticia? ¿Cómo reacciona tu corazón cuando tú tienes que perdonar a tu agresor? Y entonces es una pregunta tremenda. No, y aterrizaste que te pone todavía en una tensión tremenda. Aterrizaste todavía ese mensaje, recuerdo, al contexto social en el cual estamos viviendo acerca de la mutilación. Nuestra generación. Acerca de nuestra generación, de tú no eres quien Dios te diseñó que eres, tu cuerpo está mal, quizás estás en el cuerpo equivocado. ¿Cómo reaccionamos cuando el gobierno quiere mutilarte? Sí. Porque de algunas maneras eso es lo que estamos viviendo. Entonces sí lograste una historia que es de tantos años atrás, sigue siendo vigente el día de hoy, que Exacto. Esa es la belleza de la escritura. Sí. Todo lo que está escrito es para nuestra edificación y todo lo que está escrito sigue siendo completamente relevante. Así es. Y creo que mucho de lo que tenemos que recordar es que no se trata de tener nueva información acerca de la Biblia o nueva información de que nadie ha dicho esto, déjame saco la nueva información. Simplemente es una nueva revelación de Dios acerca del mismo pasaje que ya está. Así es. Y es una revelación que solo vas a obtener orando y pasando tiempo estudiando el texto y leyendo la misma historia una y otra vez, incluso si ya te la sabes de memoria. Y creo que ahí es donde entra precisamente la tensión en el mensaje. Vas construyendo la historia y la gente está como en el filo de decir, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a aterrizar esto? ¿Dónde va a aterrizar esto? ¿Dónde va a aterrizar esto? Y está como esperando dónde está el final hook y entonces llega y la gente como que tiene un relief, ¿no? Sí. Gente me decía acerca de tengo muy presente esto de Daniel 7 y gente me decía, ¿cómo va a aterrizar esto? ¿Cómo va a aterrizar esto? 4 bestias, un león con alas, un oso con 3 costillas en la boca, un leopardo de 4 cabezas. Y entonces está la tensión y el cuerno arrogante y ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y puede ser aburridísimo. O sea, cuando predicas algo así, puede ser brutalmente aburrido o generar una tensión que va estirando la audiencia. Va generando una tensión que va empujando a la audiencia. Y una de las cosas que tienes que evaluar cuando predicas es qué tanto te mueve a ti. Si no te mueve a ti, menos va a mover a otros. Sí. Si realmente no te emociona el texto de la Biblia, no va a emocionar a nadie que tú se los compartas. Sí. Bueno, tiene que arder en tu alma. Tú me has enseñado no solo qué tanto te mueve a ti, sino qué tanto estás tú dispuesto a hacer el ridículo para compartir lo que te mueve a ti. Por supuesto. Porque a veces nos mueve el texto, es algo que en nuestro tiempo personal con Dios nos ministra, nos toca, nos confronta, pero al momento de exponerlo no queremos, 1, vernos vulnerables y 2, literalmente eso, hacer el ridículo, porque o sea, tú te has caído en el escenario y sigues predicando sentado, has llorado, te has hincado, yo muchas veces me equivoco al decir palabras, como se pueden dar cuenta en este podcast, pero es perder el miedo un poco a hacer el ridículo. 1000%. Y es esta 1000%. Y yo lucho un buen con eso, pero de alguna manera creo que Dios me ha dado la gracia de que en cuanto comienzas a predicar dices, pues bueno, esto se trata de ti y no de mí. Y esta frase que dice, si quieres tú parecer inteligente,
O sea, no puedes tú querer parecer inteligente y al mismo tiempo proclamar las bondades y las bondades de Dios. O sea, no van de la mano. Te tienes que estar dispuesto a ensuciarte. O sea, nunca, si tú nada más estás ahí para verte bien, tienes que tomar una decisión. No puedes verte bien y a la vez dejar que Jesús sea hermoso. O sea, al final de la predicación, creo que lo que más tristeza te da es cuando alguien viene y te dice, oye, qué inteligente eres, qué buen predicador. O sea, agradezco eso, pero al final creo que lo más precioso es cuando la gente dice, qué hermoso es el Dios que adoramos, qué hermoso es Jesús, qué increíble es Jesús. Y creo que algo que amo de nuestra casa es que la iglesia ha aprendido a celebrar la palabra más que al comunicador de la palabra. Sí. Cuando hay una persona u otra, la gente ama la palabra y ama reunirse alrededor de la palabra. Y definitivamente no puedes probar que eres inteligente y a la misma vez mostrar que Cristo es majestuoso. Tienes que escoger cuál de las dos vas a desear. Y creo que justamente cuando predicamos tenemos que estar dispuestos a hacer el ridículo, a ayudar a la gente a ver como esta frase que unas personas se acercan y van con los apóstoles y le dicen, Señor, queremos ver a Jesús. Creo que eso es lo que la gente quiere. Al final lo que la gente quiere y por lo que la gente se congrega es para ver a Jesús, para estar con Jesús, para que Jesús les hable, para que sus palabras alimenten su alma y sean un bálsamo a la sed de su espíritu. Entonces, no vienen por nosotros, vienen por la presencia de Dios. Y cuando empezamos a hacer que predicación se trate de nosotros, entonces empezamos a perder el piso, empezamos a olvidarnos de qué se trata, a lo que hemos sido llamados, ¿no? Y definitivamente creo que necesitamos recordar que la predicación, de hecho, es lo primero que sucede en el libro de Hechos cuando el Espíritu Santo se derrama. O sea, predicación es lo primero que pasa cuando el Espíritu Santo se mueve. Pedro predica y 3,000 personas son convertidas al Evangelio. O sea, Pedro predica lleno del Espíritu Santo y cuando predica Pedro dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Por qué? Hasta ese momento Pedro no había predicado un mensaje. Pedro había traicionado a Jesús poquito antes y de pronto Pedro predica y 3,000 personas se salvan. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. Bueno, y incluso la última comisión o la gran comisión que Jesús le deja a sus discípulos es ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, o sea, hacer discípulos y bautizarlos. Y me encanta lo que dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. De alguna manera es recordar que cada cristiano, cada seguidor de Jesús tiene el llamado de parte de Jesús mismo a enseñar todo lo que está en la Escritura. Totalmente. A enseñar todos los principios que están aquí. Entonces, no vas a saber cuál es tu propósito y tu llamado en la Biblia si no comienzas a hacer justo esa gran comisión, ir por todo el mundo y enseñar. Así es. Y por todo el mundo puede comenzar con tu misma casa, puede comenzar con tu misma cuadra, pero necesitas aprender, uno, cuáles son los principios de Dios y dos, poderlos comunicar completamente de una forma en la cual los nuevos creyentes puedan entenderlos. Totalmente. Porque también puede haber grandes predicaciones motivacionales que no te mueven al arrepentimiento. Y todas las predicaciones del Nuevo Testamento te mueven al arrepentimiento. Pedro mismo predicaba, arrepiéntense porque el reino está cerca. Jesús mismo. De hecho, eso lo dijo Jesús en Mateo 4. Y no podemos predicar los principios de la Biblia si quitamos el arrepentimiento. Totalmente. Si quitamos no pasa nada, tú vive, Dios es amor. Sí, pero hay un principio y tenemos que enseñar eso. Por supuesto. Y creo que por último, si pudiera dar un consejo. ¿Por qué por último? Pues porque van 43 minutos. ¿Qué tiene? ¿Dónde estás escuchando este podcast? Seguro estás bien contento ahorita. Ok, no por último, pero quisiera decir que... bueno, sí está bien por último. La palabra se tiene que encarnar. Jesús mismo es el verbo hecho carne, la palabra encarnada. Y creo que un mensaje que no sea encarnado en ti no es un mensaje que realmente va a producir fuego y transformación en alguien. Cuando la revelación cobra vida dentro de ti, tú te conviertes en el mensaje.
tú eres el mensajero, pero a la vez el mensaje. Es decir, la palabra se hace carne en tu corazón. Y los mensajes más profundos o más significativos son los mensajes que primero pasan a través de ti, que primero te transforman a ti. Y algo que siempre me repito literalmente cada vez que predico, cada vez que me subo a predicar o que tengo la oportunidad de compartir la palabra, siempre en mi cabeza tengo este mantra. El mantra es algo que te repites a ti mismo. Y digo esto en mi cabeza cuando me estoy parando hacia el púlpito. Siempre digo esto en mi cabeza. Tu palabra es como fuego en mis huesos, como fuego en mis huesos, como fuego en mis huesos. Y siempre es lo que me digo a mí mismo. Porque creo que la vida está demasiado ocupada como para escuchar predicación aburrida o predicación sin pasión. Uf. Y creo que algo que la gente siempre va a apreciar es cuando una persona tiene pasión por lo que hace. Eso hizo Gálatas 6:4, que encuentres satisfacción en tu trabajo. Y si ves eso también como el fruto de el trabajo que metiste en las horas de estudio, en las horas de preparación, y al momento de desenvolver todo eso, encuentras esa pasión y ese gusto por hacerlo, la gente se da cuenta. Sí, de hecho una frase que amo, que no recuerdo si es Martin Lloyd Jones, pero dice: predica como si no estuvieras seguro de volver a predicar otra vez. Como un hombre que está muriendo a otros hombres que están muriendo. O sea, como decir, predica, cada vez que prediques, predica como si este fuera tu último mensaje. Y predica como si estuvieras tú muriendo a una audiencia que también está muriendo. O sea, con esa urgencia de que hoy la gente, si hoy fuera el último mensaje que escuchen el evangelio, que escuchen la vida eterna, que escuchen la esperanza. Por eso siempre que predicamos terminamos con la cena del Señor, porque al final la idea es la gente vea a Cristo y vea el destino hacia el que estamos dirigiéndonos. Todo mensaje debe ser cristocéntrico y expositivo. No estamos para dar nuestras opiniones, estamos para buscar la revelación del texto y que el texto nos transforme a la imagen de Jesús. Entonces, no damos opiniones personales, queremos buscar la revelación del texto bíblico que produce transformación en el corazón humano. ¿No? ¿Quieres ya terminar? Porque No, tú. Yo decía por el tiempo, pero dale, Chupita. No, ya. Hay mucho que decir, la verdad. Hay muchísimo que decir. De hecho, me encantaría, si estás ahorita escuchando este episodio y tienes algunas preguntas más específicas acerca de la predicación, acerca de esto que hemos estado conversando, escríbelas, porque podríamos hacer un episodio más acerca de cómo preparas un mensaje o cuáles son. Digo, queremos que este podcast sea de edificación para sus vidas y insisto, como lo he dicho varias veces, no es simplemente porque tú prediques un domingo en la iglesia, es la predicación que haces con tu familia, la predicación que te haces a ti mismo, la predicación que haces con tus hijos, la predicación que puedes hacer entre tus amigos. O sea, tenemos que aprender a ser personas que comunican a Jesús con pasión y con un profundo temor. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Con sabiduría y con temor de Dios, y entonces eso va a ir haciendo que el mensaje de Cristo avance más y más. Entonces, si tienes preguntas acerca de esto de formas más particulares y específicas, nos encantaría hacer pues más episodios quizás acerca de la predicación, pero desmenuzándolos un poco más. Totalmente. Creo que fue como un overview, como tú dices tú, a 300,000 metros de altura, como 30,000. ¿Ves? No tienen que saber hablar bien para poder compartir. No, está súper bien chulo. Pero Y creo que lo que tú dices ahorita de que esto puede ser muy práctico también. No es solamente para el púlpito, pero es práctico porque cuando te acercas a la Biblia te puedes acercar con ese asombro de hacerle las preguntas a la Biblia para que tú puedas obtener una revelación, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto histórico del libro que estás leyendo en la Biblia? ¿Quién es el autor de ese libro? ¿Dónde está ubicado el autor en el punto de su vida desde el que está hablando? ¿Qué edad tiene Pablo cuando escribe cierta carta? ¿A qué audiencia le está hablando? Sé curioso, ten muchas preguntas que hacerle a la Biblia y creo que eso te va a traer una revelación tremenda de los versos que lees, de los pasajes que lees. Bueno, es que esa es otra cosa que creo que es un mito del cristiano, que es como, lo dice la Biblia y ya, sí, pero puedes preguntarte el por qué. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué ciertas leyes del Antiguo Testamento? Totalmente. ¿Por qué ciertos mandatos? ¿Por qué? O sea, puedes preguntar el por qué. Y la gran pregunta de la Biblia siempre es: ¿dónde está Jesús en este pasaje? ¿Dónde está Jesús?
O sea, porque todos los pasajes de la Biblia, desde todas las ópticas, te tienen que apuntar a Jesús. Los personajes, las historias, los festivales, la ley. O sea, desde donde aquí, desde donde estoy parado aquí en la Biblia, puedo ver a Jesús. Y esto te va a traer una revelación muy amplia de la persona de Cristo y de la obra de Dios y el gran plan de Dios a través de toda la Biblia, ¿no? Completamente. Muy bien, chulo. Muy bien, nena. Buena conversación, ¿eh? Sí, voy a necesitar más café después de este episodio de podcast. Sí, ya sé, yo también. Gracias a todos por escuchar Entre Domingos Podcast. Espero de aquí vayan por un, ¿cómo se llama? Pumpkin Spice Latte. Todas esas cosas de calabaza que nos... Cosas otoñales. Cosas otoñales que ya se nos pone. Una flor de cempasúchil. Qué feo. No es cierto. Son muy bonitas. Son bonitas. Después huelen feo y tienen muchos bichitos, pero son bonitas. Ok. Son bonitas. Ok. Flor de cempasúchil. Quizá ya puedes incluso caer en ya la Nochebuena, pero amarilla para que se siga viendo otoñal. La Nochebuena. Creo que es pronto, ¿no? Ay, otra Danos chance pregunta. tantito. No, otra pregunta. ¿Cuándo ponen las cositas de Navidad? Ya están, porque las pero tiendas. No, bueno, en su desde casa. septiembre, No. Una cosa es en las tiendas. Ya. Otra cosa es cuando ustedes Sí, ponen. se ponen navideños. Se ponen navideños. Sí, es buen punto. Aquí ¿Cuándo? Díganos. Tendremos que ponernos navideños muy pronto ya. Muy pronto. Chin. Tengo que bajar un montón de cajas y cosas. Hagámoslo pronto, sabadito. Ok. Hago desayuno afuera, y decoramos, ¿no? ¿Este sábado? Bueno, vamos a ver. Es muy pronto. Es muy pronto. Muy Guillermo. bien. Pues muchas gracias a todos los que son parte de Entre Domingos. Gracias por suscribirse, El por 30 de compartir noviembre los es mi cumpleaños, contenidos. me festejan. Mándenle unos mensajes de cariño a Es cierto. Sofi, que va a ser su cumpleaños. Y nos vemos la próxima semana. Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede. Hasta pronto. Bye.